Henry era una de las personas con más éxito del país. Tenía 45 años y se había convertido en multimillonario, habiendo creado una de las mayores empresas de construcción, que se dedicaba al diseño y construcción de complejos residenciales, centros comerciales e incluso rascacielos. Su nombre estaba en boca de todos. Siempre estaba presente en los eventos más caros y todos sus movimientos atraían la atención de los periodistas. No era solo un hombre de negocios, sino la personificación del éxito y el prestigio. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y no le costaba manipular las situaciones para que las cosas salieran como él quería. Pero un día algo cambió en su vida. En el apogeo de su carrera, cuando todo parecía perfecto, Henry empezó a notar rarezas que resultaban inquietantes. Los informes de progreso de los proyectos de construcción llegaban a tiempo, pero no se correspondían con la realidad sobre el terreno. Cuando miraba las fotos de las obras, todo parecía estar siempre en orden. La construcción estaba en pleno apogeo y los empleados trabajaban duro. Pero un día, en una de sus reuniones con el director de obras, Henry sintió una inquietud que nunca le abandonó. Las respuestas eran demasiado seguras, los hechos parecían demasiado suaves, y Henry intuía que no todo era tan sereno como le habían contado. Un día, cuando la oficina estaba en silencio y todos los empleados inmersos en su trabajo, Henry dejó a un lado sus papeles y se puso a pensar. Se quedó largo rato mirando la pantalla del ordenador, pensativo. ¿Por qué no podía hacerse una idea de la realidad de lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué siempre tenía la sensación de que se ocultaba algo? De repente, se dio cuenta de que no sabía lo que ocurría realmente en las obras. Todo lo que le habían contado se había preparado en la sede de la empresa. Todo había sido perfectamente editado, para no afectar a su confianza en el éxito de la empresa. ¿Quizá debería verlo todo con mis propios ojos?, pensó, levantándose de la mesa. Aquella noche fue el comienzo de su plan. Henry no sabía por dónde empezar, pero decidió que la solución más fácil sería intentar infiltrarse en su propia empresa con una identidad falsa para ver qué estaba pasando realmente. Pensó largo y tendido en cómo hacerlo y decidió que tendría que hacerlo rápido, sin hablar demasiado. La solución surgió de forma inesperada. Se pondría el uniforme de trabajo y actuaría como un obrero de la construcción normal. Nadie le reconocería y tendría la oportunidad de ver la situación desde otra perspectiva. Durante los días siguientes, Henry se sumergió por completo en la preparación. Se hizo con un viejo uniforme de obrero que podía ponerse fácilmente, y también encontró documentos falsificados a nombre de Michael. Todo estaba listo. Consiguió un trabajo temporal en una de las obras y pronto se encontró entre los obreros. Una vez entre ellos, sintió que la sensación de poder desaparecía rápidamente, como había ocurrido en su anterior lugar. Aquí, entre la suciedad, el polvo y el ruido, Henry sintió que no era más que uno de tantos que trabajaban para ganarse su modesto salario. Fue testigo de cómo los trabajadores se afanaban de la mañana a la noche en las obras y de cómo cada uno de ellos sufría las consecuencias de un equipamiento deficiente, unas condiciones de trabajo precarias y un salario bajo. Le conmocionó lo que ocurría en una obra que creía su obra maestra. Los trabajadores con los que hablaba se quejaban de la falta de protección, los peligros a los que tenían que enfrentarse cada día, los interminables retrasos en los pagos y las multas por las infracciones más leves. Pero lo peor empezó cuando fue a su primer almuerzo en el comedor de los trabajadores. En la mesa se sentaban los que habían construido todo lo que él había creado en su día, pero hablaban de su situación como algo inevitable. Al encontrarse en el centro de este ambiente, Henry se dio cuenta de repente de lo alejado que estaba de la realidad en la que vivían sus empleados. Aquí no había ambición ni aspiraciones de hacerlo mejor. Los trabajadores estaban consumidos por la lucha diaria por la supervivencia, y no había ni una chispa de esperanza en sus ojos. Uno de los trabajadores con los que Henry empezó a hablar describió cómo les trataban en las instalaciones. No había un solo día en que no trabajáramos más de lo normal. No hubo un solo día en el que no nos preocupáramos por nuestras vidas. Pero probablemente no te das cuenta de eso. Es un mundo diferente ahí fuera, dijo, mirando el traje y los zapatos de Henry. Henry sintió lo pesada que se volvía su alma. Durante los días siguientes, Henry siguió trabajando en las obras, cada día más consciente de cuántos problemas se ocultaban tras la fachada de su empresa. Descubrió que muchos de los materiales de construcción eran baratos y falsificados, que los plazos no se cumplían por culpa de los trabajadores, sino porque los jefes de proyecto comprometían deliberadamente la calidad para obtener beneficios. Se dio cuenta de que el dinero que ganaba se basaba en el sufrimiento y la miseria de los demás. En su quinto día en la obra, Henry se planteó el siguiente paso. Ya sabía que esta empresa era para él algo más que un negocio. Era su legado,
su nombre. Pero ahora se daba cuenta de que ese nombre estaba envuelto en mentiras y corrupción. Aquella noche, sentado en la habitación vacía del dormitorio de los trabajadores, Henry tomó una decisión. Ya no podía permanecer al margen. Tenía que hacer algo. No se trataba solo de una investigación. Era su oportunidad de arreglar su empresa y recuperar su verdadero honor. Pero para ello tenía que enfrentarse a una lucha en la que nadie estaba dispuesto a respaldarle. Y tenía por delante muchas decisiones difíciles y pasos peligrosos que podrían cambiarlo todo. Henry se despertó temprano, cuando el ruido de la ciudad aún estaba fuera de sus ventanas, y los primeros pasos de los obreros comenzaban en la obra del proyecto de construcción. Su mañana, como la de todos los demás, comenzó con el despertar en un dormitorio de trabajadores mal ventilado. No había lujos, solo camas de metal y el olor a humedad que impregnaba el aire. Su teléfono móvil estaba a su lado, pero Henry ya no podía usarlo como consuelo. Ahora era un trabajador más que ocultaba su verdadera identidad. Nadie sabía quién era realmente. Se había convertido en parte de este mundo, el mundo de la gente corriente que no tenía nada a lo que aspirar salvo a sus quehaceres diarios y su trabajo. Cuando salió al exterior, le recibió un alboroto. La obra estaba abarrotada y el trabajo había comenzado desde por la mañana. Los obreros se apresuraban a cumplir el plan y los supervisores vigilaban el proceso. Todo estaba bajo control, al menos eso mostraban los informes, pero Henry sabía que distaba mucho de la realidad. Observaba cómo la gente transportaba pesados ladrillos y materiales de construcción, cómo intentaban no retrasarse, sabiendo que cualquier desviación del plan podía acarrear multas o reprimendas. Ese día, a Henry le tocó trabajar en una obra donde se estaba construyendo un nuevo complejo de apartamentos. Le sorprendió lo laxas que eran las normas de seguridad más básicas. Obreros sin casco ni gafas, albañiles que trabajaban en condiciones que ponían en peligro su vida y técnicos que se esforzaban por acelerar el proceso a pesar de los evidentes signos de fatiga. Henry intentaba no destacar y sacaba partido de su nuevo nombre, Michael. Para él era importante pasar desapercibido para mantener su misión en secreto. El almuerzo era el momento en que los trabajadores podían tomarse un pequeño descanso. Henry se dio cuenta de que sus conversaciones siempre empezaban con quejas. «No me han pagado el sueldo a tiempo», decía uno de los trabajadores. «Me están multando, aunque lo he hecho todo según lo previsto. Es solo que el almuerzo ha durado 5 minutos más», añadía otro. Esto era un fiel reflejo de lo que ocurría en este sistema. Los trabajadores se preocupaban por cada pequeña cosa, porque sabían que si no cumplían el plan o no complacían a sus jefes, sufrirían las consecuencias. Y las consecuencias siempre eran graves. Henry decidió empezar a hablar con la gente para entender por qué soportaban todo esto. Se acercó a cada uno y escuchó sus historias. Uno de los trabajadores de más edad, Caleb, le contó cómo la empresa les organizaba las pausas para comer y cómo se arreglaban los pagos. «Todo el mundo sabe que nos pagan menos de lo que nos prometen y que trabajamos en condiciones que no pueden llamarse normales. Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer al respecto?», preguntó Caleb cuando Henry le acusó de pesimismo. No solo había cansancio en su voz, sino una desesperanza que Henry sintió por primera vez en todos sus años en el negocio. Henry se dio cuenta de que aquí, entre los trabajadores, no había honradez, ni justicia, ni margen de mejora. Todo se basaba en la mentira, la corrupción y la explotación. Y aunque sus obras brillaban con hermosos edificios, detrás de ellos se escondían oscuras realidades. Lo peor era que ese lado oscuro estaba oculto a su vista. Él, como directivo, vivía siempre en un mundo de informes y cifras, pero no veía lo que ocurría en realidad. Cada día más personas dependían de este sistema, y él mismo formaba parte de él. Este descubrimiento le dejó atónito, pero lo que más le impactó fue enterarse accidentalmente de que a los trabajadores de una de las instalaciones se les obligaba a hacer horas extraordinarias sin paga extra. Algunos trabajaban 12 horas al día, a veces más, solo para conseguir algo. Preguntó a uno de sus compañeros por qué seguían trabajando así cuando era claramente incorrecto. «No nos dejan otra opción», respondió. «Si no lo hacemos, nos multan, y si lo hacemos, nada cambia. Es una forma de sobrevivir, nada más». Henry sintió que su orgullo, sus sentimientos de superioridad que siempre había mantenido con tanta fuerza, empezaban a disolverse. Se dio cuenta de que, a pesar de su dinero y su posición, ya no podía mantenerse al margen de este caos. Él era el hombre que tal vez había dado la orden original para que se dieran tales condiciones, el que había firmado los papeles que habían engendrado este infierno.
En ese momento, Henry se dio cuenta de que había que hacer algo para cambiar este sistema que, literalmente, estaba destrozando el destino de la gente. ¿Por dónde empezar? Aquella noche, de regreso al albergue, decidió que tenía que reunirse urgentemente con algunos de los trabajadores y hablarles de cómo mejorar su situación. Sabía que no sería un proceso sencillo. No creían en las promesas, pero al menos tenía que intentar dar el primer paso. Sabía que su descubrimiento podría tener consecuencias de gran alcance para la empresa, pero tal vez eso era lo que tenía que hacer. Se encontró en una realidad completamente distinta, un mundo que no conocía y que posiblemente podría hacer que su vida tuviera mucho más sentido. Sentía que ahora su propósito estaba claro: devolver la dignidad humana a quienes trabajaban en sus obras, devolver la honradez a un negocio que se había convertido en algo más que un medio de ganar dinero para él. Pero la pregunta seguía siendo: ¿qué podía hacer al respecto? ¿Qué podía cambiar del sistema que estaba tan profundamente arraigado en su empresa? Las ambiciones y decisiones que antes le habían parecido primordiales, ahora no eran nada comparadas con esta realidad. A medida que pasaban los días, Henry se sumergía cada vez más en la vida de los trabajadores de las obras. Se dio cuenta de que el lado oscuro del negocio al que se enfrentaba era mucho más profundo de lo que había imaginado. De vez en cuando se encontraba con personas que le hablaban de igual a igual, compartiendo sus historias y quejas. Pero en medio de toda esta penumbra, hubo un detalle que le llamó la atención. Se hablaba de corrupción y falta de honradez en el nivel directivo de la empresa. Uno de los trabajadores con los que Henry había entablado conversación era Lucas, un capataz veterano, un hombre de mediana edad que llevaba muchos años en la empresa y conocía todos sus rincones ocultos. Lucas llevaba mucho tiempo descontento con la situación en las obras y parecía que empezaba a perder la fe en la posibilidad de cambiar algo en el sistema. «Todo el mundo sabe que la dirección construye sus casas a nuestras espaldas», dijo mientras se servía una taza de té en la cantina. «Trabajamos como locos y ellos se lo llevan todo. Todo lo que hacemos es solo un número que rueda por los informes. Verás, Michael, si no hacemos la vista gorda con estas cosas, desapareceremos. Retrasos, materiales equivocados, calidad. Ni siquiera piensan en la seguridad. Lo principal es terminar el proyecto a cualquier precio». Henry sintió que se le estrujaba el corazón al oír esas palabras. Intentó fingir que no era importante, que los trabajadores exageraban, pero cuanto más aprendía, más se convencía de que todo lo que oía no era una exageración. Él mismo fue testigo de cómo en las obras se utilizaban materiales baratos e incluso peligrosos, de cómo a los trabajadores no se les daban horas de descanso y de cómo no se cumplían los plazos de los proyectos por culpa de los responsables de organizar el trabajo. El desfase entre lo que le mostraban en las oficinas de la empresa y la realidad sobre el terreno era catastrófico. Por la noche, tras una jornada de trabajo, Henry decidió dar un paso que lo cambiaría todo. Volvió a las oficinas de la empresa, donde nadie sabía que su Michael era el propio propietario. Aquí comenzó su investigación. Sus ojos se fijaron en cada documento, cada contrato, cada papel que pudiera arrojar luz sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Unos informes de suministro de material llamaron su atención. Las cifras no cuadraban. Sobre el papel, todo iba según lo previsto, pero Henry sabía que la situación real en las obras era muy distinta. Se dirigió al contable, que le saludó amablemente como siempre, pero Henry sabía que había algo más. «Caleb», comenzó Henry, «me gustaría echar un vistazo a los últimos informes sobre materiales de construcción. Algo me dice que las cifras no coinciden con lo que vi en la obra». El contable se puso pálido. Intentó ocultar su nerviosismo, pero Henry se dio cuenta. Caleb suspiró y sacó lentamente unos documentos de un cajón. «Toma, Mikhail, estos son los últimos informes. No sé cuáles son tus preocupaciones, pero todo va por buen camino. Lo estamos haciendo todo de acuerdo con las normas aprobadas». Henry miró los papeles y no pudo ocultar su decepción. Sabía que todo lo que le habían enseñado era falso. Las cifras estaban infladas y los materiales eran sucedáneos baratos que no podían garantizar una calidad adecuada. Cada día estaba más claro que alguien en la empresa estaba retrasando deliberadamente los plazos para ganar dinero, con la diferencia entre el precio real y el coste anunciado. Alguien en las altas esferas de la empresa hacía deliberadamente la vista gorda ante estas infracciones. Incapaz de contener su ira, Henry preguntó: «Caleb, dime, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién da estas instrucciones en la empresa? Necesito saber la verdad». El contable se levantó y le miró con preocupación en los ojos. No quería ser la causa de los problemas, pero pronto cedió. «Todo empieza con nuestros directivos.
He oído que hay gente en la empresa que trabaja con proveedores que sustituyen materiales de calidad por falsificaciones, sacan su tajada y toda la trama gira en torno a sus intereses. Nadie quiere hablar de ello en voz alta porque todos temen perder su empleo. Henry sintió que se le estrujaba el corazón ante esta confesión. Siempre había sabido que los negocios podían ser sucios, pero nunca pensó que su propia empresa, su creación, formaría parte de semejante sistema. No podía creer que todo esto estuviera ocurriendo delante de sus narices y él no se hubiera dado cuenta. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Tengo que averiguarlo por mí mismo. Este negocio no tiene derecho a seguir funcionando en estas condiciones. Si no hacemos algo ahora, todo se vendrá abajo». Henry sabía que tenía que actuar con rapidez. Fue a ver a Anna, una de las gestoras de proyectos que últimamente se había mostrado muy activa en los informes de infracción. Era joven y ambiciosa, pero también sabía lo que pasaba en las obras. Tal vez pudiera ser la persona adecuada con la que luchar contra la corrupción. Cuando llegó a su despacho, Anna estaba sentada en su mesa, reflexionando sobre unos papeles. Levantó la vista y lo miró. «Anna, necesito hablar contigo sobre lo que está pasando en la empresa», empezó Henry, evitando hablar de su verdadera identidad. «Me he enterado de que se están utilizando materiales falsos en los proyectos de construcción. Eso es inaceptable». Su rostro palideció y se levantó, cerrando la puerta. Sabía que tarde o temprano alguien de arriba empezaría a interesarse por esto. «Pero no sabes lo difícil que es luchar contra los de arriba. Estoy dispuesto a ayudarte, pero ten cuidado. Las personas involucradas en este esquema no son gente común. Podrían destruirnos». Henry sintió que su determinación se fortalecía. Sabía que ahora tenía que enfrentarse a algo más que a la corrupción. Tenía que luchar por el futuro de su empresa, por su integridad y por las personas que realmente generan su éxito. «Descubriremos la verdad», dijo con firmeza, «y haré todo lo que pueda para devolver la integridad a este negocio». Cuando Henry salió del despacho de Anna, su mente estaba llena de determinación. Sabía que solo había descubierto la punta del iceberg. Detrás de sus vagas palabras había secretos aún más oscuros y peligrosos esperando a ser descubiertos. Pensó que, para destruir la red de corrupción, no bastaba con sacarla a la luz, sino que había que romper el sistema desde dentro. Cada día profundizaba más en la investigación. Las conversaciones con los trabajadores se hicieron más francas, y las reuniones secretas con Anna más intensas. Resultó ser no solo una ayudante sincera, sino también una mujer con mucha experiencia vital, que sabía cómo luchar contra la sombra de la corrupción. Pero a pesar de su determinación y experiencia, Henry sentía que él mismo debía tomar la iniciativa en esta lucha. Anna, al igual que él, estaba dispuesta a hacerlo, pero las preguntas sobre las posibles consecuencias de sus acciones estaban sobre la mesa. Todo lo que hablaban en sus reuniones parecía predecible. La situación en las instalaciones empeoraba día a día, y Henry sabía que tendría que llegar hasta quienes estaban detrás del caos. Pero a cada paso sentía que enfrentarse a la empresa era solo una pequeña parte de lo que tendría que afrontar. Era un juego de supervivencia en el que había que estar preparado para cualquier giro del destino. Anna no solo era una aliada importante para él, sino también la clave para atravesar esta oscuridad. En sus ojos veía la misma determinación, el mismo dolor por la justicia que él sentía. Ella fue una de las pocas que se dio cuenta de que habría muchas pérdidas en esta lucha. Y cuanto más exponían, más siniestras revelaciones se abrían ante ellos. Un día, mientras discutían el siguiente paso, Anna mencionó a un hombre con el que debían reunirse. Este hombre era alguien que podría ayudarles en su investigación. Lo conocía desde hacía mucho tiempo, y aunque sus métodos y su enfoque podían parecerle rígidos a Henry, estaba segura de que era el único que podía proporcionarles un mayor nivel de ayuda. Se llamaba Lucas, antiguo director de un gran proyecto de construcción y ahora un hombre con una reputación plagada de rumores y secretos a voces. Tenía conexiones que podían ser cruciales para el éxito de su empresa. Henry iba a conocerle. Este hombre no era un simple actor en el mercado de la construcción. Su nombre había estado asociado a numerosas revelaciones, escándalos y pleitos. Sin embargo, seguía siendo una figura respetada entre algunos de los trabajadores, y muchos le conocían como alguien que, a pesar de su reputación, estaba dispuesto a ayudar a resolver problemas. Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, donde el ruido de la urbe parecía quedar muy lejos del lugar. Lucas estaba sentado a la vuelta de la esquina, oculto a la vista, y su mirada era tal que se notaba. Este hombre no toleraría palabras innecesarias. Su rostro era serio, pero no había agresividad en él. Era alguien que sabía formar parte del juego, pero también sabía aprovecharse de él.
Cuando Henry se sentó en la mesa frente a él, Lucas evaluó en silencio su mirada. Probablemente pienses que has venido aquí con metas elevadas. Pero prepárate, este camino no es para débiles, dijo Lucas con una voz ronca que reflejaba años de duras decisiones. Quieres derrotar al sistema que te vio nacer. Y si no estás dispuesto a hacer sacrificios, olvídalo. Henry no estaba preparado para tanta franqueza, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Estoy preparado, listo para luchar contra los que están destruyendo mi negocio, mi reputación y las vidas de las personas que trabajan para mí. No puedo permitir que esa gente siga controlando la situación. No solo quiero desenmascararlos, quiero destruirlos para devolver la integridad a este negocio. Lucas lo miró con ligera sorpresa, pero pareció apreciar la seriedad de sus intenciones. De acuerdo, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Quieres saber quién está detrás de esto? Te ayudaré. Pero te advierto que puede costarte mucho más de lo que crees. No solo entrarás en un mundo de corrupción, sino que formarás parte de él. Y de ti dependerá cuánta gente saldrá herida en el proceso. Henry sintió que la determinación crecía en su interior. Sabía que Lucas no mentía. Estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera por la verdad, a pesar de tener que luchar contra aquellos que una vez habían estado cerca de él. Me doy cuenta de lo que tengo que hacer, y si tengo que convertirme en parte de este mundo para derrotarlo, estaré preparado. No me echaré atrás. Lucas asintió. Su rostro adquirió un aspecto decidido. Entonces empecemos por hacerte comprender quién está realmente con nosotros y quién trabaja contra nosotros. Esta lucha no es solo contra las corporaciones, es también una batalla contra la gente que se sienta en tu oficina como ratas. Tienes que estar preparado para sacarlos a la luz. Henry podía sentir que todo empezaba a girar. Ya no era solo un hombre de negocios que vivía en su propio mundo de lujo, donde el dinero lo decidía todo. Su camino era ahora una verdadera batalla, y cada paso que diera estaría templado con determinación y sacrificio. Se dio cuenta de que su vida y su futuro dependían ahora de cómo actuara en ese momento. Todo lo que había conocido antes ya no existía. En el mundo en el que acababa de entrar, podía perderlo todo, pero estaba preparado para ello. Lucas continuó, explicándole cómo proceder, y Henry permaneció en silencio, concentrado en lo que tenía por delante. Todo había cambiado en su vida, pero un pensamiento permanecía constante. Debía ganar. Henry nunca pensó que se encontraría en esta situación. Estaba acostumbrado a actuar con confianza, a ser el centro de todo, pero ahora su camino se había vuelto espinoso. Atrapado en una red de corrupción y mentiras, sentía que perdía poco a poco el control de la situación, pero ahora, cada día que pasaba, su determinación se hacía más fuerte. Se dio cuenta de que solo él podía detener la avalancha de anarquía que inundaba su empresa y destruía la vida de la gente. Pero el precio de esta lucha era alto. Junto con Ana y Lucas, empezaron a trazar un plan de acción. Henry sabía que no se trataba solo de desenmascarar a quienes estaban detrás de la ilegalidad, sino de destruir el propio sistema que sustentaba semejante injusticia. Pero para ganar, tenían que comprender la profundidad del problema, sacar a la luz a quienes se mantenían en la sombra y dirigían todos esos flujos. Tenían que conseguir todas las pruebas que necesitaban y, sobre todo, identificar a las personas clave cuyos intereses estaban detrás de las tramas de corrupción. Pero antes de empezar a poner en práctica su plan, Henry decidió que debían reunirse con algunos de los trabajadores que conocía. Estas personas se convirtieron en verdaderos aliados para él. Durante su tiempo encubierto, había aprendido a respetar su lucha, su sacrificio, su deseo de sobrevivir en un sistema que les ponía en una lucha constante por la supervivencia. Henry estaba dispuesto a ser su voz. Una tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo y todas las obras estaban paradas, Henry, Ana y Lucas organizaron una reunión con un grupo de trabajadores. El lugar no fue elegido al azar, una vieja caseta abandonada junto a la obra principal. Nadie sabía de su reunión, y era el lugar donde podían hablar francamente sin temor a que su conversación fuera escuchada. Debemos estar preparados para que nos acosen. Nos pueden intimidar, amenazar, pero no podemos detenernos, dijo Henry dirigiéndose al grupo de personas sentadas frente a él. Intentaba transmitirles la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Uno de los trabajadores, Caleb, suspiró y miró a los demás. Era un viejo capataz que había visto muchas cosas en su vida. Todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Nosotros trabajamos y ellos ganan. En nuestro mundo no hay lugar para la verdad y la justicia. Pero si alguno de nosotros se atreve a luchar, nos aplastarán. Esta gente no le teme a nada. No tenemos fuerzas para luchar contra ellos, dijo, bajando la voz. Henry escuchó,
dándose cuenta de que Caleb tenía razón. Pero en los ojos de los trabajadores vio no solo dudas, sino el deseo de cambiar su destino. No eran solo quejas, eran gritos de ayuda que ya no podían guardarse para sí mismos. «No puedo prometer que vaya a ser fácil», continuó Henry, «pero prometo que lucharemos, no por nosotros, sino por los que ya no pueden callar. No voy a quedarme de brazos cruzados, esta es vuestra lucha, y yo estaré con vosotros». Tras muchas conversaciones y discusiones, los trabajadores aceptaron ayudar. Cada uno de ellos sabía que esta lucha podía costarles el puesto de trabajo y tal vez la vida, pero todos se dieron cuenta de que era su última oportunidad de hacer que las cosas cambiaran. A la mañana siguiente, Henry y Anna se reunieron con Lucas, que había organizado varios encuentros con personas dispuestas a sacar a la luz toda la trama de corrupción. Lucas era alguien que sabía manejar las pruebas y confiaba en que podrían llegar a las más altas esferas de la empresa, pero se dieron cuenta de que tenían que actuar rápido porque cada paso corría peligro. Henry se volvió más cauto. Empezó a darse cuenta de que la mera exposición no resolvería el problema. Para erradicar el mal, no solo tenía que desenmascararlo, sino destruir el sistema que lo mantenía en funcionamiento. Y para ello tenía que desenmascarar a los que estaban en la cúspide de la pirámide, a las personas cuyos intereses estaban relacionados con la corrupción y el fraude. «Tendremos que utilizar no solo pruebas, sino también conexiones», dijo Lucas en una de las reuniones. «Tenemos información sobre quién en la empresa está implicado en el fraude, pero necesitamos algo más que datos. Necesitamos llegar a las personas que están detrás, y para ello vamos a tener que jugar a su juego, solo que con reglas diferentes». Henry se dio cuenta de que la situación era cada vez más peligrosa. Sus acciones, su descubrimiento de todo este esquema no solo podría destruir su empresa, podría poner en peligro la vida de muchas personas, incluyendo la suya propia. Pero él sabía que esto no era solo su batalla, sino una batalla por el futuro. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Esta lucha se había convertido en su vida. A la mañana siguiente, tras otra reunión con Lucas, Henry salió del edificio de oficinas. Sabía que ahora formaba parte de algo mucho más grande que un simple negocio. Había pasado a formar parte de algo que cambiaría no solo la vida de su empresa, sino la de muchas personas. Sentía que su determinación se fortalecía día a día. La batalla acababa de empezar y tenía que hacer lo que fuera necesario para ganar. Se dirigió a su despacho, preparado para el siguiente paso. Aunque no sabía cómo acabaría, estaba seguro de una cosa: ya no se permitiría ser el hombre que solía ser. Ahora estaba dispuesto a luchar hasta el final.